¿sí? Igual me van avisando por ahí. Muy bien, dentro de los componentes de un sistema, de un tablero, como bien ustedes se recordarán, pues ya mencionábamos que es la parte de un puente que se encarga de ir distribuyendo las cargas vehiculares que suceden en la parte superior. Entiéndase toda esa distribución de cargas lineales o distribuidas a partir de las llantas, la rodada o el coto de la llanta con la superficie, que debería de redistribuirse hacia las vigas o los sistemas tipo cajón, como bien ustedes pueden observar por ahí. Y lo que sí llega a suceder en el tema de las vigas específicamente es de que cuando nosotros tenemos vigas muy peraltadas, pues obviamente es para ganar más sección inercial, tener mejor inercia y que éstas de alguna manera puedan ser bastante eficientes con esa gran sección que van a controlar, y tener una mejor respuesta ante deflexiones o esfuerzos, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros empezamos a tener vigas muy peraltadas, vigas muy altas, el problema o el inconveniente que va a suceder acá es de que nosotros podemos llegar a tener el problema que entre estas vigas podría suceder algún tipo de pandeo lateral torsional, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, si regresamos a vigas o perfiles, sí, o vigas de metal, por ejemplo, vigas armadas, el inconveniente es de que vamos a tener que controlar de mejor manera esa longitud de arreostrada, o mejor dicho, la longitud que no esté arreostrada. Entonces, ese LV en vigas específicamente lo controlamos entre las mismas vigas, conectándolas a través de una viga transversal que son estos diafragmas específicamente. Como ustedes observarán por acá, lo que tenemos básicamente es una estructura o una viga transversal que es utilizada generalmente del mismo material, y lo que permite es conectar todas las vigas longitudinales y así evitar pues que entre ellas tengan algún inconveniente en cuanto a su comportamiento longitudinal, ¿sí? Generalmente el, el tipo de el tipo de vigas que nosotros vamos a estar utilizando pues tendrán en cuenta también que repetir el mismo material en diafragmas tanto como en vigas. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos utilizando vigas de concreto, ojo, ya sea preesforzado, procesado pretensado, concreto reforzado, deberíamos de estar utilizando siempre concreto reforzado, normal. Es muy raro utilizar un diafragma que sea con concreto preesforzado, porque pues, obviamente uno va a involucrarse en el recorrido de los tendones y de los cables. Entonces, casi siempre utilizamos vigas de concreto reforzado como tal. Si hablamos de vigas de acero, es mucho más fácil. Podemos utilizar vigas armadas, perfiles angulares, vigas tradicionales de molino, que conectan, pues obviamente, estas vigas longitudinales y nos permiten una mejor distribución de estas vigas y su respuesta sobre todo, ¿sí? Dentro de las recomendaciones, perdón, de AASHTO en su versión del 2000, bueno, la octava edición, obviamente ahora pues estamos en la novena, en la que se publicó en el 2020. Pero lo que sí sufrió la última versión es de que dejó de aparecer esta recomendación. Ojo, que es una recomendación. Ustedes pueden acortar la distancia entre los diafragmas a menos, pero por lo menos acá la diapositiva lo que les dice es de que ustedes pues no dejen espacios mayores a 24 metros. Es decir, que si yo tengo un puente de 40 metros, por ejemplo, no, perdón. Vamos a ver en el video longitudinales de más de 24 metros. Ah, sí, ahí estamos. La recomendación es de que no queden a más de 12 metros. Es el plan acá. Entonces, por ejemplo, vigas que tengan 24 metros de longitud requieren un diafragma intermedio, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nosotros vamos teniendo ya sea bien un puente de 30 metros, ¿sí? Lo mejor sería espaciar diafragmas a cada 10 metros, cuando nos da dos diafragmas internos, y siempre colocamos un diafragma en el inicio, en el arranque del tablero, y uno al final. Estos diafragmas de final o de borde, como ustedes bien podrán observar en estas imágenes,
mantienen las mismas características y son las que nos ayudan a dividir el puente en los tramos respectivos. Por ejemplo, así como este, si ustedes visualizan donde está el cursor, a donde está la siguiente fila, y asumimos que es de 30 metros, justamente pues tenemos 10 metros, diafragma interno, 10 metros, diafragma interno, y posterior el diafragma externo, que sería el que queda en borde. Nuevamente esto lo que nos va a ayudar a controlar es toda la torsión de las vigas entre ellas, porque recuerden que llega un punto donde por ejemplo no está cargado completamente el puente, sino que a lo mejor solo está cargado un carril, un sentido, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros acá tenemos el río famoso Siena, es una fotografía de Diego de París, si no estoy mal, ¿verdad? Y tenemos justamente acá de los puentes que llevan tiempo de existir, de tal manera que notarán ustedes que siempre se ha tenido la congruencia, especialmente en que se mantenga la redundancia estructural, distribuyendo elementos de diafragma a cada cierta distancia, ¿sí? Esto, como ustedes observan, pues, claramente es una estructura de hace algunos años. Cuenta con remaches en lugar de pernos. Pero lo que nosotros observamos es de que a cada cierta distancia, obviamente, pues con la investigación, la innovación en los materiales, nosotros hoy en día tenemos materiales con mucho mejor performance en cuanto a la demanda estructural. Es decir, por ejemplo, vamos a acero, tenemos ahora aceros estructurales más resistentes. A lo mejor pues ya podemos optimizar la cantidad de diafragmas y, digamos, lo sencillo, tal vez reducir el metal, por ejemplo. Ustedes observan aquí elementos que cabalmente están aligerados, ¿sí? Son vigas aligeradas, y esto permite pues un mejor control de la torsión para las vigas longitudinales. Muy bien, ahora si vemos las diferentes partes de un sistema de puentes, por ejemplo, este sistema de pasos a nivel que tenemos en fotografía, que obviamente los puentes van a contar con diferentes elementos verticales, transversales, vemos de señalización y demás, pero lo importante es de que si ustedes se fijan acá, están convirtiendo varios sentidos de vía. Entonces, digamos que desde el punto de vista del diseño geométrico, el diseñador vial lo que tiene que considerar es especialmente que todas las rasantes respeten los pendientes y velocidades para las cuales están siendo diseñadas, pero también que se respete, por ejemplo, temas como el gálibo, la distancia, el peralte, porque hablamos ya de curvas, y también, pues, no solo curvas horizontales, sino también curvas verticales, ¿verdad? Desde el punto de vista del diseño geométrico. Y en cuanto a puentes, pues debería de respetar la rasante como tal, para no tener algún inconveniente. Obviamente, como respetar la rasante, lo que va a demandar es una nueva modificación del tipo de estructura que pueda suceder. Entonces, si se dan cuenta, muchas veces los puentes van a tener que adaptarse a este tipo de geometría y tratar de generar una estructura que satisfaga este punto de vista geométrico. Si hablamos de la calzada, digamos que ahora ya estamos en la parte superior. Y lo que estamos viendo es el tema de la calzada. Tenemos acá dos carriles, justamente. Lo que vamos a dividir acá es el sentido de los carriles para saber hacia dónde va nuestro tráfico vehicular, ¿sí? Y esto obviamente puede generar cierta distribución o redistribución de cargas a nivel de superficie, ¿sí? Bueno, ahora bien, si por ejemplo vemos nosotros los diferentes tipos de calzado, podríamos llegar a tener, hablemos de proyectos que se dan en nuestra región. Si por ejemplo nosotros estamos hablando de dobles carriles, como ustedes observan acá, las calzadas separadas, que probablemente es donde los puentes pueden llegar a tener mayor diferencia en cuanto a la inercia del tráfico que está circulando sobre ellos. Lo que se aconseja es de que se pueda separar tanto el puente que ustedes observan en el lado izquierdo como el que está en el lado derecho.
Esto ocurre porque al momento de que nosotros controlamos la velocidad en uno de los sentidos, generalmente las líneas de influencia, que es lo que vamos a ver más adelante, que es la distribución de momentos o esfuerzos sobre la superestructura, tiende esto a generar cierta respuesta de la superestructura conforme el paso del vehículo a lo largo del puente. Obviamente no es como distribuir una carga uniforme, ¿sí? Sino que ya va a otros puntos donde pues obviamente es bastante más complejo tratar de controlar este tipo de apartados, ¿vale? Entonces acá la vialidad es la que generalmente demanda cómo debería de ir específicamente este punto, ¿no? Obviamente tenemos varios anchos típicos o secciones típicas, ¿sí? Y esto, pues obviamente lo que va a causar es de que nosotros tengamos que contemplar cuestiones como por ejemplo bordillos. Puede ser que en algún caso no podamos separar los puentes, que mantener o respetar, mejor dicho, la calzada tal cual la ven ustedes aquí en la imagen. Y esto lo que debería de respetar es la distribución geométrica que ustedes ven. Porque si no, digamos que el diseñador geométrico mantiene una sección típica de carretera y antes de entrar al puente él tiene que introducir curvas horizontales, aunque sean leves, pero para poder separar los carriles y pues obviamente generar dos puentes diferentes, por ejemplo. Pero son ajustes que tiene que ir viendo el geométrico y el estructural en conjunto, porque la geometría de uno depende de la participación de la otra parte, ¿sí? No sé si hasta acá todos van bien. ¿Alguna duda? Ahora en cuanto al ancho de carriles, pero de circulación, lo que nosotros tenemos en este apartado es justamente cómo va la distribución de las cargas dentro del mismo carril. Lo que sucede es de que mientras más rápidas van siendo las velocidades, ustedes pueden ver la pantalla. Perdonen, ¿pueden ver la pantalla? Gracias, soy amables. Perdonen ustedes. Muy bien, entonces les decía, mientras más altas son las velocidades, generalmente los anchos de carril tienen que ser más grandes. Pero no necesariamente un carril de 360 quiere decir de que ocupe un vehículo con un ancho de 360. Ustedes bien sabrán que un vehículo liviano, por ejemplo, puede andar en un ancho de 2 metros, más o menos 250, un camión, 3 metros. Pero nunca utilizar los 360. Entonces entra un nuevo concepto que se llama ancho, perdón, carril de diseño. ¿Sí? Aunque el carril de circulación, o sea, el carril que nosotros estamos previendo, esto es tal vez un poco más desde el punto de vista del diseñador geométrico, pero desde que nosotros contemplamos el carril de circulación con un ancho, pues, como la demanda o la velocidad así lo indique, y la categoría de la carretera, pues también, lo que vamos a tener de este lado es que en una porción de ese carril existirá entonces un porcentaje que es el que estará destinado para la circulación específica de justamente el ancho de las llantas. Porque obviamente, aparte es el ancho de todo el vehículo, y también diferente concepto será el ancho que ocupe de llanta a llanta de su borde extremo a su borde contrario. Entonces, esto debería ser un punto que pueda influir, ¿no? Dependiendo de las velocidades y el tipo de vehículos, sobre la distribución de las cargas en nuestro puente. Si hablamos también de distribución de cargas, se entran las superficies de rodamiento como punto importante, pudiendo ser asfaltos, em, superficies de pavimentos rígidos o flexibles, ¿verdad? Pavimentos o fundición. Pero hay que tener en cuenta que si hablamos de una fundición para un puente, eh, lo que vamos a tener es de que después de la losa hay que contemplar un, un tipo de topping, que de hecho creo que sí lo habíamos mencionado por ahí. Y básicamente acá lo que nosotros tenemos es una distancia o un recubrimiento adicional al recubrimiento, pues obviamente que de por sí no recomienda uso y así, ¿verdad? Bueno,
Entonces, con esto lo que nosotros debemos de contemplar es esa sobrecarga que debería de estar considerada justamente a lo largo de todo el puente. Esto pues obviamente va a dejar una cierta carga que va a tener que considerarse dentro de la carga que nosotros pues queremos recibir sobre la losa y redistribuirla. ¿Sí? Estas cargas también hay que tener en mente que pueden estar sometidas a gradientes de temperatura, porque nosotros contemplaremos que ahí habrá o pudiese haber algún tipo de esfuerzo, ¿sí? Adicional o que no esté contemplado dentro del propio esfuerzo de cargas verticales, gravitacionales, por ejemplo. Dentro de las otras cargas están siempre hablando de cargas muertas, por ejemplo, cargas de barandas. Recordemos que aquí estamos proveyendo algún tipo de defensa para tráfico peatonal como para tráfico vehicular. Como ustedes lo pueden observar acá, básicamente está bien sencillo. La baranda de tráfico vehicular nos sirve para proteger al vehículo, bueno, mejor dicho, al peatón del tráfico del vehículo que pudiera perder el control y montarse, digamos, sobre eh, algún tipo de banqueta peatonal, ¿sí? Pero con esto, pues, obviamente lo que nosotros debemos de contemplar es una defensa o una protección también para que las personas, pues obviamente que van circulando, caminando, porque muchos puentes se entenderá que llevan también banquetas para peatones, obviamente, tengan esa percepción de seguridad de que si van caminando al borde o tan alto de un río o un paso desnivel, pues obviamente no vayan a caer sobre el mismo. Entonces, punto importante para tomarlo en consideración, ¿verdad? Y esto pues obviamente genera una carga de peso muerto sobre nuestro puente. Em, no sé si a este punto tienen alguna duda. ¿Todo claro? Todo bien. Perfecto.